Bien, estimados estudiantes, damos gracias a Dios en este nuevo día por estar listos y preparados para poder continuar con las clases de geometría. En esta oportunidad vamos a estudiar otro tipo de polígonos que vimos en el primer bimestre. Bien, si yo tengo acá 4 puntos no colineales, y los uno mediante segmentos de recta, de esta manera, entonces se va a formar una nueva figura geométrica. Si a esto le voy a llamar el vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, ¿no? Entonces, tenemos una figura de 4 lados. Esa figura de 4 lados es un polígono, ¿no? Que se conoce con el nombre de cuadrilátero. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar los cuadriláteros, ¿no? ¿Qué cosa es un cuadrilátero? El cuadrilátero es una figura geométrica que, dado 4 puntos no colineales, si intersectamos estos puntos, nos da esta figura de 4 lados. Podemos decir también entonces que un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados. Entonces, este cuadrilátero o este polígono de 4 lados tiene ángulos internos, por ejemplo, el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo tita, y por acá vamos a poner el ángulo phi. Ahí tenemos los 4 ángulos internos. Pero también se caracteriza porque este cuadrilátero va a tener 4 ángulos internos, que le voy a llamar el ángulo, vamos a poner por acá el ángulo Z, otro ángulo externo, que le voy a llamar el ángulo y por acá el otro ángulo externo, que le voy a llamar X, ¿no? Pero como tiene 4 vértices, se van a generar 4 ángulos externos, ¿cierto? Entonces, en este caso, por acá, vamos a poner X, Y, Z, W, y el otro vamos a ponerlo acá. Este X ahí, para no confundirnos. Y ahí tendríamos entonces los 4 ángulos externos y 4 ángulos internos que vienen a ser los elementos del cuadrilátero. Entonces, dentro de los elementos del cuadrilátero tenemos los vértices en primer lugar. Entonces, estos vértices les estamos llamando A, B, C y D. Entonces, vamos a ver que los vértices están formados por A, B, C y D. Los lados, que viene a ser AB, sería uno, BC sería el otro lado, BC, ahí tenemos BC, luego tenemos el lado CD y finalmente el lado AD. Entonces, este cuadrilátero tendría 4 lados. Y vamos a nombrar acá los ángulos internos o los ángulos interiores también, que los hemos denotado con rojo acá. Entonces tendríamos el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo tita y finalmente el ángulo phi. El ángulo phi. Entonces, este simbolito, no se olviden, así puede ser así, o también en algunos libros lo denotan así, ¿no? Ambos símbolos se lee phi,
no se olviden, ¿no? Entonces cuando vean ese símbolo, se lee phi. En este caso está denotando el ángulo interior phi, que con eso completamos los 4 ángulos interiores. Muy bien, vamos a ver acá los ángulos exteriores. ¿Cuáles son los ángulos exteriores? Los que hemos denotado con, los que hemos representado con negro. Sería el ángulo X, el ángulo Y, el ángulo Z y el ángulo W. Ahí tenemos entonces los 4 ángulos exteriores del cuadrilátero. Muy bien, en base a esto hay 2 propiedades fundamentales. ¿Cuáles son esas propiedades fundamentales? Los ángulos interiores, la suma de los ángulos interiores de todo cuadrilátero nos da 360 grados. Entonces yo puedo decir acá que el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo tita y más el ángulo phi, eso debe darme 360 grados. Muy bien, profesor, y los ángulos exteriores o los ángulos externos, también que son 4, la suma de todos ellos también me va a dar, entonces tengo acá el ángulo X más el ángulo Y más el ángulo Z y más el ángulo W, la suma de todos ellos también me va a dar 360 grados. Entonces aquí tenemos las 2 propiedades fundamentales, ¿no? La suma de los ángulos interiores en todo cuadrilátero me da 360 grados y la suma de los ángulos externos en todo cuadrilátero también me da 360 grados. Estas 2 propiedades fundamentales son muy importantes en la solución de problemas. Por acá vamos a ver la clasificación de los cuadriláteros, ¿no? Dentro de la clasificación general de los cuadriláteros tenemos en primer lugar el cuadrilátero convexo. ¿Qué es un cuadrilátero convexo? Aquel cuadrilátero que no tiene sus lados paralelos. Entonces también puedo afirmar que un cuadrilátero convexo es aquel que tiene ángulos convexos. Y estos ángulos interiores no perdamos de vista la propiedad fundamental. Yo tengo que afirmar siempre que el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo tita y más el ángulo phi, eso debe darme 360 grados. Bien, la otra clase de cuadrilátero es el cuadrilátero cóncavo, ¿no? Miren, este tiene la forma de una propiedad que hemos estudiado el bimestre pasado, cuadrilátero cóncavo. Entonces, es aquel que tiene esta forma, ¿no? Es un cuadrilátero de 4 lados que tiene esta forma. Entonces aquí, la suma de los 4 ángulos interiores también debe darme 360 grados. Entonces puedo afirmar por acá que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D, esto debe darme 360 grados. Muy bien, pero recuerden también que la clase pasada hemos estudiado que puedo calcular el ángulo externo del cuadrilátero cóncavo. Entonces ese ángulo externo del cuadrilátero cóncavo es igual al ángulo A más el ángulo B y más el ángulo C, ¿no? No olvidemos esa propiedad del cuadrilátero cóncavo. Bien, la otra clasificación que hacemos de los cuadriláteros es atendiendo el paralelismo de sus lados. Es decir, teniendo en cuenta el paralelismo de sus lados, tenemos los trapezoides, que son cuadriláteros convexos que no tienen lados paralelos. En primer lugar, tenemos el trapezoide asimétrico. Trapezoide asimétrico porque ninguno de sus lados no tiene la misma medida. Luego tenemos acá el trapezoide simétrico. Trapezoide simétrico es aquella figura de 4 lados, ¿no? O el polígono de 4 lados cuya diagonal diseca perpendicularmente a la otra. Por ejemplo, aquí tenemos el cuadrilátero de lados AL, LM, MN, KM. Entonces, decimos que LN, en este caso, LN
viene a ser el eje de simetría. LN es el eje de simetría porque biseca perpendicularmente a la otra diagonal KN. En este caso, decimos entonces que KL tiene la misma medida que LM. Y también por acá, KN es igual a MN. Eso es lo que se cumple en un trapezoide simétrico. Entonces puedo afirmar que KL es igual a LM. Por otro lado, KN también es igual a M a MN. Y nota que yo puedo identificar en una figura el eje de simetría porque a la vez es bisectriz, miren, tita, tita, fi, fi, ¿no? Divide al ángulo en dos partes iguales. Y no se olviden que biseca perpendicularmente a la otra diagonal, a la diagonal menor, ¿no? A la diagonal menor. Muy bien, entonces eso es un trapezoide simétrico. Por otro lado tenemos otra clasificación. Los cuadriláteros también se clasifican en trapecio. ¿Qué es un trapecio? Es el cuadrilátero que tiene dos lados opuestos paralelos. En este caso voy a denotar el trapecio A, B, C y D. Entonces, notemos que BC es paralelo al lado AD, ¿no? Entonces, este trapecio tiene dos lados paralelos. Entonces, voy a anotar acá que BC es paralelo al lado AD. Si hay dos lados paralelos, entonces estoy frente a un trapecio, ¿no? Donde BC, ojo, BC se llama base menor y AD se llama base mayor. Bien, en todo trapecio tenemos la propiedad de la base media. La base media, en este caso, el segmento MN, es igual a la semisuma de las bases, es decir, la base menor más la base mayor partido sobre 2. Esto se cumple en todo trapecio, ¿no? El teorema de la base media de todo trapecio es igual a la semisuma de las bases. Se clasifican o pueden ser, en primer lugar, tenemos el trapecio escaleno. ¿Por cómo vamos a identificar un trapecio escaleno? Porque los lados no paralelos van a ser diferentes, de diferente longitud. Entonces aquí puedo afirmar que AB es diferente de CD. Esto debe cumplirse en todo trapecio escaleno. Luego tenemos por acá el trapecio isósceles, ¿no? Trapecio isósceles es aquel que tiene sus dos lados no paralelos de igual longitud o de igual medida. En este caso puedo afirmar entonces que AB es igual a CD. Eso debe cumplirse en todo trapecio isósceles. Y por acá tenemos el trapecio rectángulo. Trapecio rectángulo se va a caracterizar porque uno de los lados no paralelos va a formar ángulo recto con las bases, ¿no? No olvidemos que esta es la base menor y esta es la base mayor. Entonces, B1, B2. Entonces, vamos a estudiar también acá propiedades fundamentales de los cuadriláteros. Bueno, la primera ya la conocemos, que la suma de los ángulos internos y externos dan 360 grados. Esta propiedad está referida a la forma como está el cuadrilátero, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo alfa, beta y acá ángulos exteriores MN, entonces se va a cumplir
que alfa, el ángulo alfa, más el ángulo beta, debe ser igual al ángulo n más el ángulo n exteriores. Entonces, estos dos ángulos interiores, alfa beta, es igual a los dos, a la suma de los ángulos exteriores mn. Bien, por acá tenemos el teorema número 2, o la propiedad fundamental número 2. ¿Qué nos dice esta propiedad? El ángulo que se forma por la intersección de las dos bisectrices interiores, y la manera como voy a identificar que son bisectrices es cuando yo tengo acá alfa, acá tengo tita y acá también tengo el ángulo tita. Entonces yo puedo decir que este es bisectriz y este de acá también es bisectriz. Son bisectrices interiores. Cuando las bisectrices interiores forman este ángulo X, voy a decir entonces que este ángulo X va a ser igual a la semisuma de los otros dos ángulos. Entonces diré que esto es igual a A más B sobre 2. Y eso se cumple en todo cuadrilátero.